preguntado cómo expandir tu negocio y llegar a mercados internacionales? Con nuestras capacitaciones puedes lograrlo. Si eres un actor de la economía popular y solidaria, MIPYME, exportador, potencial exportador o migrante ecuatoriano en el exterior, te invitamos a sumarte. Obtendrás los conocimientos básicos para introducirte en el mundo del comercio exterior, los requisitos, tendencias y estudios de mercado, así como los beneficios de los acuerdos comerciales. Te guiaremos en la comercialización de tus productos en línea y en la gestión de redes sociales orientadas al comercio internacional. Además, te proporcionaremos insights sobre los procesos y administración de riesgos en el transporte internacional. Conviértete en el próximo exportador y conquista el mundo con ProEcuador. Estimados participantes, reciban un cordial saludo. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de la edición de Balcón de Servicio al Exportador y la Oficina Comercial del Ecuador en Londres, le dan la más cálida bienvenida a la capacitación virtual Cómo hacer negocios con Reino Unido. Agradecemos sinceramente su interés y participación en este evento, diseñado para fortalecer la cultura exportadora y brindarles herramientas claves para internacionalizar sus productos y servicios. Objetivo de la capacitación: brindar a los participantes un conocimiento integral sobre el mercado de destino, abordando aspectos claves como el análisis de productos o servicios, regulaciones y requisitos de acceso, estrategias de comercialización, logística y costos de exportación, acuerdos comerciales, beneficios arancelarios, así como oportunidades y desafíos. Contamos con la valiosa intervención de Ricardo Nicolás Falla León, consejero comercial de la Oficina Comercial del Ecuador en Londres, quien compartirá con nosotros todos sus conocimientos y experiencias. Confiamos en que este espacio sea enriquecedor y de gran utilidad para el desarrollo de sus proyectos. Sin más preámbulos, damos inicio a la capacitación. Ricardo, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Ricardo, y bueno, primero que nada, una excelente mañana a nuestras exportadoras y exportadores por Ecuador. Primero que nada, presentarnos. Justo aquí estamos del equipo de la oficina comercial. Estamos con Carolina Troya, que es la técnica comercial, y mi persona, como les comentaba Ricardo, el consejero comercial aquí en Londres. Básicamente esta mañana les vamos a presentar a ustedes una visión macro de cómo hacer negocios con Reino Unido. Así que esperamos que esta presentación sea de su uso y que sea también de su posterior uso para cualquier tema que tenga que ver con Reino Unido. Entonces, primero queremos comenzar un poco con los datos principales del país. Datos muy rápidos. Reino Unido es una isla, está compuesto por 4 áreas, que es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Ellos utilizan su propia moneda, que es la libra esterlina. Aproximadamente tienen 70 millones de habitantes. Inglés su idioma oficial. Y tienen una gran cantidad de puertos. Obviamente, al ser ellos una isla, significa que mucho de su flujo de comercio ingresan por los distintos puertos al Reino Unido. También tienen aeropuertos muy movidos por el tema del flujo de pasajeros. El aeropuerto de Heathrow es el aeropuerto con mayor flujo de turistas que recibe Europa al año. Después de Heathrow sigue el aeropuerto de París Charles de Gaulle. Algo que también es importante para nuestros exportadores a veces conocer es que ya Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Ellos, después de su salida en el 2018-2019, salieron de la Unión Europea, por lo cual ahora tienen sus propios procesos para muchas cosas. Mucha de la normativa que se aplica sobre todo en temas sanitarios y fitosanitarios con la Unión Europea es equivalente a la del Reino Unido, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta porque antes, si un producto ya se nacionalizaba aquí en el Reino Unido, tenía libre circulación. Una vez que están fuera del Reino Unido, significa que ya son 2 procesos distintos en cuanto al tema de importaciones. Y otro tema que también hay que tener en consideración es sobre todo los empresarios que viajan acá, que nos consultan si Reino Unido es parte del espacio Schengen. La respuesta es no. Reino Unido tiene su propio sistema de visas para este país. Entonces, también un poco conocer cuál ha sido nuestro comercio con el Reino Unido. Es un comercio creciente y principalmente se ha enfocado en nuestros productos de pesca y acuacultura. Eso es un poco el fuerte de nuestra exportación hacia este mercado. Pero también tenemos exportaciones de banano y plátano, de confecciones de textil,
flores y plantas y algunos productos agroindustriales, procesados, café y elaborados, frutas no tradicionales y otros productos. Si nosotros vemos aquí a la derecha, podemos ver justamente la composición de los sectores. Como les decía, básicamente el sector de pesca ocupa casi el 50% de nuestra oferta exportable a este mercado. Y si sumamos el tema de acuacultura y pesca, es 3/4 de nuestras exportaciones al mercado de Reino Unido. Un par de cifras interesantes que nosotros tenemos con este mercado. Es un mercado que viene en crecimiento. En los últimos 5 años, este mercado crece en promedio en un casi 9% anual, que es un muy buen crecimiento. Y nuestras exportaciones han pasado de un poco más de 200 millones de dólares en el 2020 a 320 millones en el 2024. Inclusive si vemos el crecimiento que fue solamente del 23 al 24, crecimos casi en un 13%. También con el Reino Unido nosotros tenemos una balanza comercial positiva. Esto quiere decir que nosotros exportamos más de lo que importamos del Reino Unido. Y como les explicaba anteriormente, el 86% de lo que exportamos se los llevan 3 sectores, que es el de pesca, acuacultura y banano. Otra cosa que también es importante es que hemos crecido la cantidad de empresas que exportan al Reino Unido. Nosotros antes, en el 2023, tuvimos 329 empresas que exportaron un poco más de $1,000 y crecieron a 420 empresas en el 2024. Es decir, que aumentamos 91 empresas y ese es un 28% de crecimiento. ¿Eso qué significa? Que ahora tenemos más empresas ecuatorianas que también están exportando al Reino Unido. También el año pasado tuvimos exportación de nuevos productos como buenas noticias. Comenzamos a exportar la pitahaya amarilla, la pitahaya roja, cáñamo de abaca, jengibre y magnesia calcinada como un par de ejemplos de nuevos productos que antes no se exportaban al Reino Unido y que ahora estamos exportando. Eso un poco de los productos ecuatorianos. Ahora, como es una presentación de distintos sectores, el día de hoy les vamos a comentar un poco de lo que es el mercado de minoristas en estas primeras diapositivas para que vean un poco cómo son las ventas aquí en el Reino Unido. En pantalla ustedes van a ver los principales minoristas que existen en Reino Unido que manejan el gran volumen de ventas retail en este país. Y ahí tenemos jugadores muy fuertes como Tesco, como Sainsbury, Grupo Asda, la cadena de supermercados Morrison y otras. Y como ustedes pueden ver, hay un gran dominante de mercado que es la cadena de supermercados Tesco. Y es por ahí donde se maneja mucho las ventas a nivel de retail en Reino Unido. Ellos básicamente tienen ventas superiores a los 82.000 millones de dólares, que es un monto sustancial e importante. Algo que también hemos visto aquí en el Reino Unido es el crecimiento de las ventas en línea. Y eso cada vez, sobre todo después de la pandemia, vemos que el comercio en plataformas, sobre todo como Amazon, son las que lideran. También de las propias cadenas de supermercado tienen una importante venta online. Por eso vemos que después de Amazon, en ventas en línea, los siguientes que sigue son las ventas en Tesco.com, que es una de las principales cadenas de supermercado, y también en Sainsbury.com, que es otra cadena, lo mismo la tercera, Asda. Entonces aquí podemos ver que justamente la conexión de ventas en línea es muy importante. Entonces también cuando ustedes consideren canales de distribución en Reino Unido, tienen que también apuntar a que su producto puede ser comercializado por este tipo de canales. Si nosotros vemos uno de los últimos estudios que hizo Mintel de cuáles son las prioridades de los consumidores, sobre todo después de la pandemia, ellos buscan que en nuevos productos sobre todo tenga un componente de bienestar hacia la salud. Es decir, que lo que yo voy a consumir tenga un componente por vitaminas o minerales o porque me ayuda a mantener un estilo de vida más activo, más saludable. Esos son componentes muy importantes para la mente del consumidor británico. Y un segundo punto bastante es el valor del producto. Lamentablemente, por todos los
problemas económicos a nivel mundial, la inflación que ha experimentado el Reino Unido, ahora los precios en el consumidor es un punto muy importante. Entonces hay que mantener justamente un nivel entre calidad del producto versus precio. Y siempre que nosotros mantenemos reuniones aquí con grupos de mayoristas o de retail, nos dicen que lo más importante a veces también para ellos, que tienen que cumplir las empresas obviamente con todos los temas de las certificaciones, de los temas de sanitarios, fitosanitarios y de la calidad del producto, pero también tienen que tener un buen propuesta de valor para el mercado. Entonces, esos creo que son componentes muy importantes si sobre todo ustedes como empresarios quieren llegar al mercado de Reino Unido. Para saber, digamos, cómo puedo llegar a este mercado, también es importante que si muchos de ustedes no conocen cómo sacar mucha de esta información que hay en línea, lo primero importante es conocer la clasificación arancelaria de su producto. Y aquí en esto nosotros también como ProEcuador tenemos muchas herramientas. Y aquí es un ejemplo básico de que todos los productos tienen una partida arancelaria. Y cuando yo ya conozco la partida arancelaria de mi producto, puedo sacar información muy valiosa con las distintas herramientas que les vamos a mostrar en la capacitación de hoy día. Si por cualquier cosa no conocen cuál es la subpartida de su producto, tenemos mecanismos para hacer esas consultas con la aduana del Ecuador. Entonces, eso también, si alguien tiene alguna consulta en cómo saber cuál es la subpartida del producto, con mucho gusto también nosotros podemos guiar en ese tipo de consultas. Ya una vez que yo conozco cuál es el arancel de mi producto, yo ya puedo comenzar a averiguar información de ese producto en el mercado. Y una de las plataformas que más nos gusta utilizar y que es gratuita es Trademaps. Entonces, con esta herramienta, y ustedes van a ver en esta presentación que van a encontrar códigos QR. Con este código QR ustedes pueden escanearlo y les lleva a la página web, o si no, en la parte de abajo de las imágenes está la página web para que ustedes puedan ir a estas herramientas que son, como les digo, muy valiosas y que son gratuitas. Entonces, en una herramienta como Trademaps, yo puedo poner, por ejemplo, el destino todos los productos que exporta Ecuador a Reino Unido. Y con eso a mí me puede dar ya el código del producto, que es la partida arancelaria. Y así yo puedo comenzar a analizar si es un producto que se está exportando a Reino Unido, si Reino Unido está trayendo ese producto de otros países, para también así ver si hay potencialidades o no. Que eso es muy importante ya cuando comenzamos a analizar temas de competitividad de los productos. Otra página web que también les puede dar estadísticas de importación es justamente la plataforma que tiene el Reino Unido para aduana y recolección de impuestos. Aquí también ustedes van a encontrar el código QR, donde si ustedes escanean, pueden ingresar a la página de UK Trade Info y pueden buscar toda la información estadística de importaciones que hace el Reino Unido de Ecuador y de otros países del mundo. También, como les decía, es importante analizar a veces con qué mercados tenemos potencialidad. Y esta misma herramienta del Trademaps, que es por parte de ITC, tienen una herramienta muy útil que también es gratuita, que se llama el potencial exportador a cualquier destino. Entonces, ¿qué hace esta plataforma? Es una herramienta que hace un cálculo económico, un análisis económico de comercio internacional con distintas variables y me dice, ok, si yo quiero enviar productos de Ecuador y en este caso escogí Reino Unido, ¿cuáles son los productos que yo tendría mayor competitividad con ese mercado? Obviamente después tenemos que ver otros valores, si tiene acceso sanitario, fitosanitario, ver cómo está el tema de aranceles, pero esta herramienta también me permite saber, ok, si yo le voy a apuntar a este mercado, de un análisis econométrico, cuáles son los productos que nosotros tenemos competitividad con el mercado británico. Y yo creo que cuando ustedes como exportadores están haciendo sus estudios de mercado, herramientas como estas son muy valiosas para ustedes cuando están buscando información. Ya una vez que sabemos, ok, la partida arancelaria, cómo busco ciertas estadísticas, gran parte de nuestra oferta exportable es productos que requieren o un certificado sanitario o un certificado fitosanitario.
¿Y eso qué significa? Que nosotros primero como país tenemos que tener la apertura para exportar un cierto producto. Es decir, no todos los productos de frutas, no todos los vegetales o productos cárnicos o lácteos pueden exportarse al Reino Unido. Y por eso tiene Agrocalidad una página web que es muy práctica para hacer justamente consultas si un producto específico puede ser exportado a un mercado claro. Aquí también tenemos el código QR y si ustedes ingresan a la página de consultas de Agrocalidad y se van a la sección que dice productos agrícolas y pecuarios, ustedes pueden hacer una consulta si un producto específico, sobre todo que regula Agrocalidad, puede ser exportado. Entonces yo aquí como ejemplo hice una búsqueda de la pitahaya amarilla y seleccioné como país de destino el Reino Unido. Entonces aquí ya la página de Agrocalidad me dice que sí, podemos exportar ese tipo de frutas al Reino Unido y cuáles son los certificados que yo como exportador tengo que obtener para poder exportar ese producto. Como les digo, hay ciertos productos, sobre todo en materia agrícola, pecuaria y zoosanitaria, que no podemos exportar al Reino Unido. Entonces, si sobre todo su negocio o su cadena de distribución o su exportación tiene que ver con esta gama de productos, siempre recomendamos ir a la página de Agrocalidad y hacer la consulta si primero puedo exportar ese producto o no. Y una vez que sabemos si podemos exportar un producto o no, justamente sabiendo la partida arancelaria de mi producto, yo ya puedo consultar cuáles son los aranceles que tiene que pagar ese producto. Que saber los aranceles y los otros tipos de impuestos que pago en destino me ayuda a mí tener una mejor idea de cuál va a ser ese precio final a mi comprador en este mercado. Entonces, aquí también tenemos la página de consulta del gobierno del Reino Unido. Si ustedes van a esta página web conociendo el número de la partida arancelaria, pueden hacer una consulta de las tarifas que va a pagar ese producto. Siguiendo esta misma página web, yo cogí el ejemplo de la partida de barras de chocolate, que es la 1806329000. Y yo cuando ya ingreso la partida en la página de consultas me va a dar dos informaciones claras. La primera es cuánto es el arancel general de ese producto y lo segundo es cuál va a ser el arancel preferente para países que tienen acuerdo comercial. Y aquí voy a hacer la primera pausa para comentarles que muchos de nuestros productos se benefician ya de arancel cero en el Reino Unido porque son parte de la negociación que nosotros hicimos con los países andinos, con el Reino Unido en el 2019. Entonces, en esta página web del gobierno británico, cuando yo pongo la partida arancelaria del producto, me va a decir el arancel general, que por ejemplo para las barras de chocolate de este ejemplo es 8%, pero para los países que tienen acuerdo comercial, para la gran mayoría es cero. Y en el caso del Ecuador, si yo veo en el listado de países preferentes, va a aparecer cero. Otro tema que me va a dar la página web es ver si tiene que pagar otros tipos de impuestos en el país, sobre todo el impuesto al valor agregado IVA o VAT en inglés. En el caso de la barra de chocolate me dice que a más de los aranceles que tengo que pagar, si tendría que pagar un tipo de arancel, que también tengo que pagar un IVA del 20%. Como les digo, esta es información muy importante que ustedes sepan utilizar estas herramientas porque también les va a permitir hacer un cálculo más efectivo de los costos del producto ya puesto en un puerto británico. También a veces nos preguntan qué personas pueden importar aquí en el Reino Unido y para eso es importante que a pesar de que ustedes no tienen que tener necesariamente toda la información de cómo se establece un negocio en Reino Unido, es importante que cuando ya consigan un cliente, que se aseguren que tenga un número de registro de operador económico, que en sus siglas en inglés es EORI, Economic Operator Registration and Identification. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no tienes un número EORI, significa que ni como individuo ni como empresa puedes importar al Reino Unido. Reino Unido también tiene un proceso relativamente sencillo de cómo conseguir los permisos para importar
pero siempre cuando ustedes tomen contacto con un nuevo cliente en el Reino Unido, es importante que ustedes siempre les pidan este número EORI para asegurarse que ellos están en las condiciones de importar un producto hacia este mercado. También otra plataforma que es muy buena que tiene el Reino Unido es Company House, que yo con el nombre de la empresa, con el número de identificación fiscal o con el nombre del principal de la empresa o su dirección, yo puedo verificar en esta página la creación de la empresa y si está en un proceso de disolución o no, o si está activa. Y esto también es importante para asegurarnos, ok, que ya cuando tengo identificado clientes, asegurarme que a las potenciales personas o empresas que les voy a vender estén consolidados aquí en el Reino Unido legalmente y que tengan una empresa activa para que después a futuros no vayan a haber inconvenientes, sobre todo en temas de pagos, cuando ya ustedes envían los productos. Entonces, estos dos temas de asegurarse que ustedes piden a sus potenciales clientes si tienen un número EORI y también entrar a la plataforma gratuita de Company House para asegurarse que la empresa esté registrada, es una buena práctica para los exportadores de asegurarse de que mi potencial cliente es una persona seria. Ya una vez que sabemos, ok, este es el producto que tengo, puedo exportar o no al Reino Unido, ya sé cuáles son los aranceles, también ya dependiendo de cada clase de producto van a tener ciertas condiciones y normativas de acceso a mercado. Hay productos que tienen una normativa un poco más complicada o extensiva por la sensibilidad del producto, sobre todo cuando son productos de consumo humano, y hay otros que tienen una normativa un poco más sencilla. Aquí también el ITC tiene una página de consultas fantástica, que también es gratuita, que se llama el Market Access Map. Entonces, yo cuando voy a esta plataforma, puedo poner, ok, un ejemplo, voy a exportar de Ecuador a Reino Unido, pongo, por ejemplo, la partida arancelaria del banano, y cuando yo pongo buscar, me va a dar cuál es la normativa de acceso al mercado adicional al pago de aranceles y de IVA que yo tengo que demostrar como exportador para poder llegar con mi producto hacia el Reino Unido. Y aquí ya me voy a comenzar a dar un poco más de ejemplos puntuales dependiendo de ciertos sectores. Por ejemplo, si estamos hablando de que yo soy un exportador de frutas, de vegetales, de café y cacao en grano, etcétera, yo necesariamente voy a tener que obtener un certificado fitosanitario de exportación que lo emite Agrocalidad. Entonces, por eso les mostramos la página de inicio. O, por ejemplo, si yo estoy exportando un medicamento, un cosmético y ciertos tipos de productos regulados por el ARSA, yo puede que necesite ciertos certificados sanitarios de exportación del ARSA. Lo mismo cuando tenemos productos de acuicultura y pesca. Hay ciertos certificados específicos que emite nuestra Subsecretaría de Calidad y Equidad en el Ministerio de la Producción para poder exportar esos productos al Reino Unido. ¿Y qué hacen básicamente estos certificados? Es le demuestran a la autoridad sanitaria británica que nuestra autoridad está dando como un visto bueno que el producto ecuatoriano cumple con la normativa internacional en inocuidad de alimentos y también con la normativa del país de destino. Así también nosotros tenemos para lo que son sobre todo productos en estado natural y de madera o productos forestales. Lo mismo con banano en un tema específico que tienen que tener un certificado y un registro en nuestro Ministerio de Agricultura. Y lo mismo también cuando son rosas y flores, que eso también ingresa en los certificados fitosanitarios que emite Agrocalidad. Como les decía, la página de Market Access a mí también me permite saber si mi producto necesita ya un tipo de documento de acompañamiento más específico. Si hablamos tal vez de un producto sencillo como un sombrero de paja toquilla, no van a estar más que tal vez la factura comercial y el certificado de origen, que ya voy a hablar más adelante, y con tal de que cumpla con la norma de etiquetado entre el producto. Pero si hablamos de un producto un poco más complicado en cumplimiento, por ejemplo, un camarón congelado, tiene que venir con ciertas certificaciones a nivel privado que pide el importador, a más del certificado sanitario de exportación que lo emite nuestra Subsecretaría de Calidad y Cuidado.
Por eso, la página de Market Access es muy buena y es una herramienta muy práctica que me permite saber exactamente qué me va a pedir el importador para poder demostrar que mi producto cumple con cierta normativa. Cuando hablamos ya específicamente de los productos alimenticios, todos tienen que cumplir con la norma de etiquetado del mercado británico. Aquí nosotros también hemos puesto el código QR y el link para que ustedes puedan ir a la página de consultas y ver cómo se debe llenar y cómo se debe presentar, sobre todo la parte de etiquetado y la guía nutricional. Aquí también parecido al Ecuador, tiene una especie de semáforo para ciertos tipos de productos alimenticios, entonces eso es muy importante para que cuando ustedes elaboren los productos hacia el mercado británico, tengan un poco de conocimiento de cuál es este tipo de normativa de etiquetado. Este tipo de etiquetado sobre todo aplica mucho para alimentos y aquí hay que tener cierta precaución sobre todo en lo que son los alérgenos. En el mercado británico como en el mercado de la Unión Europea, resaltar si tienen, por ejemplo, cierto tipo de manís o cierto tipo de alérgenos específicos es muy importante porque eso es un requisito clave de la ley. Y eso a veces en otras normas de etiquetado no está resaltado. También cuando un producto tiene una característica de orgánico no, hay ciertas condiciones que debe cumplir. Ahora inclusive la norma de etiquetado me dice que tengo que poner si el ingrediente como tal es orgánico o no. Entonces, en mi listado de ingredientes, sí pueda que tenga ingredientes que son orgánicos y otros ingredientes que no sean orgánicos. Entonces, eso también es muy importante al momento que yo estoy haciendo el etiquetado para los productos que vienen al mercado de Reino Unido. A más de los requisitos que a veces pide un país como Reino Unido de obligatorio cumplimiento para ingresar, hay mucho tipo de certificaciones que no son pedidas por el Estado británico, sino son solicitadas por los importadores. Y eso también es importante saber porque dependiendo a la cadena de distribución que yo estoy apuntando o al tipo de cliente final, puede que me exijan un número de certificaciones privadas. Aquí sobre todo estamos hablando, por ejemplo, una certificación orgánica que va a requerir traer una certificadora que certifique mi proceso. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de certificaciones de inequidad alimentaria, cuando tenemos una ISO 22000, un BRC, tener buenas prácticas de manufactura, o cuando estamos hablando de productos agrícolas. Si un producto agrícola no tiene certificación Global Gap, no va a ser puesto ni siquiera a consideración de un importador. Entonces, hay muchas certificaciones que a veces que son a nivel privado que van a depender mucho del tipo de producto y del cliente final. Entonces, eso también es importante saber al momento de apuntar a este mercado, ya que es un mercado que pone mucho énfasis en este tipo de certificaciones. También algo que les puede ayudar a ustedes como exportadores a veces es calcular cierto tipo de costos al llegar a este mercado. Ya una vez que ya sé mi producto, cuánto cuesta en Ecuador, ya más o menos calculo los aranceles y los valores adicionales que tienen que pagar y más o menos veo hacia dónde quiero llegar. Muchas empresas me dicen cuál debería ser el precio de mi producto. Y aquí también es importante entender hasta cuándo yo tengo responsabilidad de ese producto, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero esta página web de Connect Americas es una también plataforma gratuita que me permite más o menos estimar el costo de transporte de mi producto a un cierto destino. Y también dependiendo de la modalidad, si lo voy a enviar por vía marítima, por vía aérea o por vía terrestre. Y esto también es un muy buen ejercicio para nuestros exportadores y emprendedores al también entender cuál va a ser ese markup que yo le voy a tener que poner al producto, sobre todo si yo voy a correr con los costos logísticos de envío de ese producto. Y ahí es un poco lo que son los Incoterms, es los términos de negociación, porque sobre todo ahí va a decir hasta qué punto yo voy a tener la responsabilidad del producto y cuándo va el comprador o el importador a tener la responsabilidad. Y eso muchas veces va a depender de una negociación. Hay importadores que le dicen, mira, yo compro CIF o yo compro
CPT y esa es la forma de compra. O ustedes pueden decir, no, yo como exportador, yo exporto FOB y yo me encargo de dejarte en el puerto. Ya la negociación a la que ustedes lleguen ya depende netamente de sus empresas, también depende mucho de los compradores y muchas veces también de los tipos de productos y también de los canales de distribución. Por ejemplo, aquí si yo soy un cliente y compro por Amazon, ya es un tema que yo como comprador final no me preocupo de un tema de importación, de pagar costos de deshonestización, etcétera, porque ya la plataforma misma se encarga de hacer todo ese proceso. Entonces, también es importante que ustedes también conozcan el tema de Incoterms, porque cuando conozcan a un comprador británico, es muy importante que les pregunten cuáles son esas condiciones de envío del producto. Porque si a mí como exportador me toca asegurarme que llegue ese producto a destino y encargarme de los costos de la logística, eso también tengo que considerar en mis precios finales. Entonces, sobre todo la parte de Incoterms, siempre recomendamos a nuestros exportadores que revisen esos temas para que no vaya a haber ningún inconveniente a futuro. Otra página que también es muy interesante, que no es que nosotros como ProEcuador tenemos algún acuerdo particular con DHL, pero DHL sabe publicar guías muy buenas en cuanto a la documentación de importación y exportación. Y sobre todo a empresas que recién están haciendo, sobre todo envíos por couriers rápidos o por mensajería rápida. Estas guías les pueden permitir a ustedes saber qué tipo de documentos yo tengo que presentar a este tipo de empresas para que sobre todo no vaya a tener ningún inconveniente en aduana. Y ciertos documentos claves que sí o sí tienen que tener siempre van a ser una factura comercial, que es el invoice, un packing list y cualquier tipo de certificado que les vaya a pedir un producto. Esto es importante porque si hay alguna falta de documentación, es responsabilidad del importador asegurarse que todo esté en orden. Y si por cualquier cosa un documento no está bien emitido, no está bien llenado, va a tener aquí demoras en la aduana del Reino Unido y eso les va a generar costos a ellos y eventualmente a ustedes. Entonces, siempre recomendamos revisar estas guías que son de fácil uso y así más o menos ustedes tienen una mejor idea de cuál es el tipo de documentación que piden ciertos destinos. Al inicio yo les había hablado de que nosotros tenemos un acuerdo comercial con el Reino Unido. Y lo que sí es importante saber, para yo tomar ventaja de estos descuentos en los aranceles, yo como exportador tengo que mandar a mi comprador aquí en el mercado británico un certificado de origen. El certificado de origen que básicamente dice que un producto X tiene la cantidad de componentes suficientes para ser considerado un producto ecuatoriano. Y sin este certificado, el importador aquí, sin ese certificado, no podría tener ventaja del acuerdo comercial. Entonces, por eso siempre es importante que si ustedes en su búsqueda ven que un producto ecuatoriano ingresa con un arancel preferente, va a ser necesario que ustedes tramiten el certificado de origen para que el importador aquí pueda pagar ese arancel reducido. ¿Quién lo maneja este proceso? Es nuestro ministerio justamente. Entonces nosotros tenemos un área específica que se encarga de los certificados de origen. Igual, con mucho gusto, si ustedes tienen alguna vez alguna consulta en cómo obtener estos certificados de origen como empresa, siempre a través de nuestro ministerio de ProEcuador les podemos guiar en esos temas. Eso un poco en cómo llegar a este mercado. Y aquí también quiero comentarles un poco cuál es nuestra labor de oficina comercial en este mercado. Nosotros principalmente, a más del Reino Unido, también manejamos dos mercados, que es el de Portugal y de Irlanda. Y básicamente lo que intentamos hacer nosotros aquí es ser el nexo entre los compradores británicos, portugueses e irlandeses con los exportadores ecuatorianos. Y aquí a lo largo del año organizamos, fomentamos la participación en ciertas ferias. Hay empresas de alimentos procesados muy importantes en el Reino Unido. Justo hay la feria IFE, que ya es la próxima semana, y hay la London Specialty Food Show, que es en el mes de septiembre. También hay otro tipo de ferias en el resto del Reino Unido, que sería interesante si ustedes como empresa ven que el Reino Unido es un potencial destino para ustedes,
siempre pueden coordinar con nosotros para saber qué tipo de ferias o eventos se van a estar desarrollando en este mercado. También nosotros organizamos misiones comerciales y eventos B2B. Al final del día, lo que también nosotros intentamos hacer es identificar potenciales afectaciones a las exportaciones. Justamente recientemente con Carolina estuvimos reunidos con un gran importador de productos de mar, y nos comentó que habían ciertos problemas en la emisión de ciertos formatos de los certificados sanitarios de exportación, y eso les causó una demora en aduana. Entonces nosotros podemos dar esas alertas tempranas al sector para que no se repiten, o también cuando hay cambios normativos aquí en el Reino Unido. Nosotros también como oficina hacemos un monitoreo de los potenciales cambios de legislación, y justamente si identificamos cambios a nivel legislativo que puedan afectar nuestra exportación, nosotros también siempre a nivel de nuestros sectorialistas y nuestra dirección de balcón de servicios dejamos saber este tipo de alertas al sector exportador. Y también por último, brindamos este tipo de capacitaciones, webinars al sector exportador, como lo estamos haciendo el día de hoy, y también nos aseguramos de hacer una promoción de campañas de promoción de productos en destino. Justamente aquí, las próximas ferias que vienen, tenemos una gran cooperación con nuestro Ministerio de Turismo, que participan en ferias claves como el National Geographic Food Festival, donde además de promocionar el destino de Ecuador como destino turístico, también se promociona la gastronomía ecuatoriana. Entonces, nuestro objetivo obviamente es dar a conocer aquí los productos ecuatorianos y que más empresas lleguen a exportar a este mercado. Brevemente, nosotros tenemos una amplia cobertura de oficinas comerciales alrededor del mundo. Como les comentaba, nuestra oficina aquí en Londres cubre 3 mercados, que es el de Reino Unido, Portugal e Irlanda, y cualquier otra asistencia que requiera en otro país del mundo. Generalmente sí tenemos oficinas comerciales en esos destinos claves. Por último, dejarles aquí nuestra información de contacto. Como les decía, el equipo aquí de la oficina, estamos Carolina y mi personas, siempre prestos para poder responder cualquier inquietud que tengan. Así que muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Perfecto. Creo que este rato vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Así que solamente voy a dejar de compartir y vamos a ver las preguntas. Nicolás Lazo pregunta, ¿cuál es el mercado para exportación de café tostado a UK? Perfecto. En cuanto, para lo que no oyeron nos preguntan sobre el mercado de café tostado hacia UK. El mercado, lo que nosotros hemos visto, es principalmente de café en verde, por un específico. Aquí el mayor valor agregado es que las cafeterías puedan tostar in situ para mantener la calidad del producto y sobre todo la frescura. Nosotros más bien trabajamos con un par de cafeterías aquí en el Reino Unido y sobre todo nos solicitan siempre café verde. En cuanto a café ya tostado, nos comentan que por el tiempo de tránsito al Reino Unido y porque lo que ellos hacen como cafeterías es vender bajo su marca y hacer sus propios blends, que la preferencia de ellos es poder comprar el café en verde. Sin embargo, nosotros que cada vez tenemos una comunidad empresarial ecuatoriana más activa aquí en el Reino Unido y ellos se ponen cierto tipo de cafeterías o tiendas, puede que sí existan oportunidades nicho en cuanto a café ya tostado y molido y listo para la exportación o café tostado en grano. La segunda pregunta es de Wilson Vinuesa y él dice que es un productor de la Amazonía ecuatoriana y elabora cosméticos orgánicos con extracto de plantas de la Amazonía, como shampoo, tónicos para caída de cabello, cremas para el cuerpo, jabón íntimo, etc. Utilizan más de 20 plantas y qué potencial tiene la venta de cosméticos en el Reino Unido y cuáles son los aranceles. Perfecto. Comencemos. La pregunta es, para una empresa de cosméticos con certificación orgánica, ¿cómo es el mercado del Reino Unido y cuánto pagan en aranceles? Justamente como nosotros enseñamos en esta plataforma, distintos productos pueden pagar distintos aranceles. Entonces, mi recomendación sería que en la plataforma que nosotros les mostramos, que les va a llegar también copia de la presentación,
sea en la página de Reino Unido con su partida arancelaria. Ustedes pueden consultar cuánto va a pagar ese producto de arancel, si está dentro de la categoría de producto preferente por el acuerdo comercial que tenemos entre los países andinos y Reino Unido, y también cuánto va a pagar de IVA. En cuanto a un tema de cosméticos, sobre todo, si es un tema orgánico y quieren venderlo como un cosmético orgánico, tienen que asegurarse que tengan las certificaciones necesarias del caso. Y también tienen que ver que el ARSA les pueda emitir el respectivo certificado sanitario al ser un producto cosmético. En cuanto aquí a la industria cosmética, es una industria que se ve que hay bastante crecimiento y sobre todo de las marcas europeas. Aquí hay una gran competencia en el tema cosmético, pero si la empresa está dispuesta a también hacer promoción en temas de marketing, en tema de cosmético, puede que sí sea una opción. Como les decía, en este estudio de Mintel cada vez hay más requerimientos de productos que tengan un componente de wellness o natural. Entonces, mientras más natural es un producto y más aportes a la salud tenga, puede que tenga mayor potencialidad en un mercado como el británico. Hay otra pregunta que dice Ramiro Acosta, pone el babaco, es solo como... El babaco. Ajá, como pregunta, pero sí. No sé si Ramiro, en cuanto a babaco, tendríamos que revisar justamente en la página de Agrocalidad. Si tú vas a la plataforma de Agrocalidad a hacer la consulta, tú puedes poner el nombre de la fruta babaco y puedes poner el mercado Reino Unido. Y ahí primero que nada podemos saber si podemos exportar el babaco como tal a Reino Unido o no. Si no podemos exportar el babaco al momento, primero nosotros como país nos toca hacer un proceso entre las dos autoridades fitosanitarias para aperturar esa gama de productos. Y una vez que esté aperturada esa gama de productos, obviamente nosotros podemos averiguar si existe potencialidades de mercado o no. Entonces, justamente por eso les mostramos la herramienta de agrocalidad para que si ustedes tienen una fruta, no necesariamente para el Reino Unido, sino para cualquier país de destino que ustedes estén apuntando, pueden hacer esa consulta si hay un permiso de exportación a ese país. Ya. Siguiente, hay algunas. A ver, ya se me perdió. Esta persona se llama Ana Obregón y pregunta, para el envío de muestras de barras de chocolate también se necesitan certificados. Perfecto. La pregunta es de Ana sobre el envío de muestras de barras de chocolate. Ahí depende mucho, Ana, de la cantidad de muestras que tú envíes. Y es un tema práctico de aduana que hay veces cuando uno envía cantidades pequeñas, aduana no considera ese envío como un envío comercial. Por ejemplo, si tú tienes un potencial cliente aquí en Reino Unido y le envías unas 5 barras, el Reino Unido no te va a considerar eso como un producto comercial y por ende no va a pedir que cumplas con toda la normativa que pide el Reino Unido. Pero si ya se pasa de cierta cantidad, que a veces eso es un poco a discreción de aduana, si por ejemplo tú ya le envías una caja completa con distintas barras de chocolate, ahí sí te va a tocar cumplir con la normativa del Reino Unido, con la norma de etiquetado, mandar un commercial invoice y todos los documentos que te pidan, porque posiblemente el comprador o el importador le va a tocar hacer sobre todo el pago del IVA en ese producto. Pero como te decía, ahí va a depender mucho de la cantidad de muestras en barras de chocolate que ustedes decidan enviar al Reino Unido. Me gustaría exportar cacao a Reino Unido. Esto es Anderson San Pedro. ¿Qué tan factible es la demanda en Reino Unido? ¿Qué tipo de cacaos han sido más comercializados de por Reino Unido? ¿Qué requisitos son los más complejos al momento si se decide exportar? Perfecto. La pregunta de Anderson es justamente de exportación de cacao en grano y las certificaciones y la potencial de mercado. En cuanto al tipo de cacao, sobre todo este rato por los problemas que están habiendo en Costa de Marfil y en Ghana, hay obviamente una gran demanda por cacao. Obviamente también
en tema de precios, esto ha hecho que muchos chocolatiers pequeños dejen de comprar ciertos cacaos de calidad porque ya se les vuelve muy costoso, sobre todo hacer barras de chocolate cuando el precio de la tonelada superó los $10,000 por la tonelada. Entonces, ahí también va a depender un poco, sí, la calidad del cacao, pero también mucho el precio. Ahí depende del tamaño del chocolatier o de la empresa a la que le apuntes. Porque como te decía, aquí el Reino Unido tiene una industria de confitería fuerte, pero hay distintos niveles de empresa. Entonces, empresas tal vez más pequeñas van a tener tal vez un tema de precios un poco más importante. Y en cuanto al tipo de cacao, yo creo que se exportan de ambos, nuestro cacao nacional arriba y también el CCN 51. Ahí lo más importante para el tema de cacao es las pruebas de laboratorio para asegurar los niveles máximos de cadmio y sobre todo de otros metales pesados. Ese es el principal inconveniente que nosotros tenemos aquí, no solamente con la Unión Europea, sino con Reino Unido, es demostrar que el nivel máximo de cadmio no supera lo que dice la norma. Yo creo que sobre todo ese análisis de laboratorio va a ser el más importante si tú vas a querer llegar aquí al mercado de Reino Unido. Hay la persona que preguntó sobre este cacao, preguntó sobre las barras de chocolate, y hay otra pregunta de Fernando Lema sobre los derivados del cacao, pero también que lo pongamos en contexto muy importante. Ahí más bien. Perfecto. Entonces, un poco de las consultas, sobre todo de barras, de semielaborados y del contacto con importadores, cómo funciona, que también voy a explicar. Justamente, lo mismo pues en tema de barras, siempre, sobre todo cuando la barra es un chocolate más puro, por ejemplo, como del 100%, un 90%, sí hay que tener mucho cuidado con el nivel máximo de cadmio, sobre todo. Ya cuando es un chocolate en leche, y ya es más fácil cumplir con la normativa, pero sobre todo cuando son barras de chocolate oscuro, también es importante de no pasar estos límites máximos de metales pesados. En el sector de chocolate, como les decía, hay una distinta gama de chocolatiers. Hay chocolateros que importan el cacao en grano, hay otros que buscan los semielaborados porque ellos no tienen la maquinaria para procesar el grano, y con ello es justamente lo que hacen sus barras de chocolate. Y yo creo que esta es la principal industria. Hay muchos chocolatiers pequeños que lo que ellos hacen es justamente importan el licor de cacao o el polvo de cacao y la manteca de cacao para hacer chocolates de aquí bajo sus propias marcas. Justamente cómo funciona el tema de importadores y cómo funcionamos nosotros, nuestro proceso aquí como oficina comercial. Nosotros cuando identificamos un potencial importador que, por ejemplo, nos dice a Carolina o a mí, mira, ¿sabes qué? Nos interesa comprar cobertura de chocolate o semielaborados de cacao, nosotros generamos una oportunidad comercial en nuestro sistema de CRM. Y esa oportunidad les llega a nuestra sectorialista que maneja ese sector. Por ejemplo, si estamos hablando en este caso de semielaborados, ese requerimiento del potencial importador británico, por ejemplo, nos dice, necesitamos el tema de manteca de cacao y de licor de cacao, tanto contenido, tanto volumen, semanalmente o mensualmente y tanta cantidad. Eso ponemos en nuestro sistema, llega a Ecuador y justamente nuestra sectorialista se encarga a difundir a las empresas del sector registrado con Proecuador. Y ahí lo que nosotros hacemos es un match entre el importador y el comprador. Pero nosotros como tal no es que hacemos la difusión de una sola empresa. Entonces, justamente como nosotros somos una institución del Estado y debemos dar la misma oportunidad a todas las empresas, una vez que un importador nos pide un tipo de producto en particular, nosotros nos aseguramos de difundir esa oportunidad comercial a las empresas del sector que cumplen con las condiciones que pide ese importador. Hay otra empresa que nos hizo una consulta sobre atún en pouch y en lata, que ya han exportado a Reino Unido, pero quieren que les compartamos un listado de importadores que pueda hacer, pero que nos manden correo con la información. Sí. Justamente en la consulta que tenemos de atún en pouch y en lata, sí, es un sector en crecimiento. Justamente también parte de la consulta era si nosotros podemos
compartir el listado de importadores con contactos. La respuesta corta es no, por un tema muy sencillo. Nosotros, por la ley de protección de datos que manejamos en Reino Unido y también el sistema de ProEcuador, no podemos compartir listados de contactos. Lo que sí, como les comento a nuestros exportadores, si están ustedes registrados con ProEcuador, cuando exista alguna oportunidad comercial, les va a llegar. Justamente en este tema de atún en pouch, nosotros tuvimos recientemente ya la reunión con un importador grande y nos comentó que le interesaba atún en pouch. Estamos pidiéndole ya cierta información y ya cuando tengamos esa información nosotros vamos a generar una oportunidad comercial para que las empresas que cumplan con el tipo de productos que está buscando este cliente en Reino Unido lo puedan acceder. Sí, obviamente hay la empresa de Company House, entonces si ustedes ya tienen el nombre de una empresa británica, ustedes siempre pueden acceder a cierta información que es pública dentro de la base de datos británicos, que como les decía es Company House. Estamos leyendo las siguientes preguntas. Un momento. Marco Ascaso dice, un producto alimenticio energético de nicho compuesto de banano, chocolate y sacha inche, proteína vegetal. ¿Tiene oportunidades en el Reino Unido? Perfecto. Yendo a la consulta de Marco de su producto de banano, sacha inchi, creo que otro producto, como les habíamos mencionado en la presentación, ahora mucho el tema de los snacks saludables y sobre todo de productos que tengan un componente de wellness y de alimentación saludable, sí tienen un potencial en este mercado. Ahí obviamente hay que encontrar el canal adecuado, que como les decía, el producto cumpla con las condiciones. Y ya cuando se está sobre todo vendiendo un producto con una marca propia, algo que sí nos han pedido mucho los retailers y los wholesalers y que hemos visto en este mercado, es que también que las empresas ecuatorianas estén dispuestas a compartir ciertos costos en la promoción de marketing del producto. Antes, usualmente, ellos se encargaban de traer el producto y ellos se encargaban el 100% de la comercialización y de la promoción del producto. Ahora, por la competencia tan grande que hay en productos alimenticios, sobre todo en snacks saludables, siempre los retailers preguntan si el exportador ecuatoriano puede compartir ciertos gastos de promoción en destino. Y esto va a ser muy importante porque eso puede ser la diferencia entre si se compra un producto o no. Ahí también me dicen que por tema de tiempo, tal vez unas 2 preguntas más. Sí, solamente hay 2 más. Ya. A ver, la siguiente es, preguntaron, a ver, se me perdió. Hicieron una pregunta sobre joyas. Sí, Enrique Granda pregunta si tenemos información de si las joyas tienen acogidas aquí en Reino Unido, pero no especifica cuáles. Yeah. Entonces, Enrique, de su consulta de joyas, no hemos hecho un estudio particular de joyas, obviamente, pero poco que hemos visto en el mercado hay distintos tipos de joyas. Ahí lo que le recomendaría es justamente si tiene ya un detalle más particular en cuanto a tipo de joyas, es la parte de acceso al mercado siempre con la partida arancelaria va a poder conseguir la información si hay algún tipo de requisito, sobre todo cuando es joyería de oro y plata, de ciertos temas que tienen que tener puesta la joya y también de cuánto está importando Reino Unido. Con la partida arancelaria, si yo me voy a la plataforma gratuita de TradeMaps, yo puedo saber exactamente cuánto el Reino Unido está importando al año de esa partida y también de cuáles países está trayendo ese producto. Entonces yo creo que dependiendo de la joyería que ustedes tengan, se puede hacer esas consultas. Pero en cuanto a si nosotros como oficina comercial hemos hecho algún estudio trabajado con el tema de joyería, por el momento no. Y para la última pregunta de la sesión. Es María Isabel Córdoba de Expo Corsa pregunta, generalmente los clientes deben tener pólizas de seguro de responsabilidad y siguiente sobre ese mismo tema,
¿Cuál es la institución en la cual podemos registrar un acuerdo comercial con el cliente de UK? María Isabel, yendo a la segunda parte de registrar el acuerdo, ahí tal vez si nos puedes poner en las preguntas a qué te refieres, si es un tema de solución de controversias o es porque verás, nosotros como oficina comercial no necesariamente necesitamos tener el registro de un acuerdo. Lo que sí nosotros siempre recomendamos a los exportadores es que cuando hagan una comercialización de producto, que siempre haya un convenio de por medio. Y ahí les voy a dar un consejo muy práctico que una vez nos dio una firma de abogados, es dependiendo de cómo se maneja el tema de pagos, dónde debería estar el centro de arbitraje o no. Y es un ejemplo, si ustedes ya reciben el pago al 100% por adelantado, obviamente hay menor riesgo financiero porque obviamente yo recibo el pago por 100% adelantado y envío el producto. Pero sobre todo cuando tiene este tipo de cláusulas o de pólizas de fiel cumplimiento y tengo que poder ejecutar ese tipo de garantías, lo que nos ha recomendado los grupos de abogados es cuando yo tengo un contrato con mi cliente, que el centro de arbitraje sea aquí en Reino Unido, por un tema práctico, porque si es aquí en Reino Unido y hay un laudo a favor del exportador, es mucho más fácil para una corte británica hacer que ese laudo se pueda ejecutoriar con mayor facilidad. Si el centro de arbitraje es en Ecuador, obviamente va a haber muy poca posibilidad que el comprador británico pague la deuda. Dice que su cliente quiere firmar un acuerdo comercial para tener exclusividad con él. Perfecto. En cuanto al tema de exclusividad, sí. Hay muchos clientes que ellos piden exclusividad. Entonces, ahí ya depende un tema de negociación. Justamente con muchos clientes con los que ya trabajan en Ecuador, muchos piden exclusividad por un tema, es que como es una isla y hay tan pocos jugadores, ellos obviamente no se quieren arriesgar a que haya una guerra de precios diciendo, porque a la final del día también aquí, como ustedes vieron, en retail es un oligopolio. Hay básicamente 4 grupos grandes que manejan todo el tema de retail en Reino Unido. Entonces, si digamos una empresa como Tesco tiene 3 oferentes del mismo producto, van a hacer una guerra de precios. Entonces, por eso muchos clientes en el Reino Unido piden un tema de exclusividad, pero ella depende mucho de la negociación. Pueden decir, mira, te damos exclusividad un año y en ese año vamos a evaluar cómo nos fue con nuestras ventas. Si les va bien, pueden decir, ok, perfecto, mantenemos esta alianza que tenemos con ustedes, o si no, suspendemos el tema de la exclusividad. Lo que sí podría negociar es cuánto tiempo dura esa exclusividad y de acuerdo con metas, es decir, ok, yo te doy exclusividad, pero quiero a los 6 meses o al año evaluar cómo me fue a mí en ventas. Y yo creo que eso también es una manera práctica de ver si a ustedes como exportadores les conviene ese modelo de negocios o no. Para finalizar, que tengan alguna otra cosa. Sí, perfecto. Y justamente, si tienen también consultas adicionales, con mucho gusto nos pueden escribir a nuestro correo ocelondres@produccion.gov.es, o también si, como deben estar registrados en Ecuador, si tienen siempre alguna consulta a través de nuestros sectorialistas o la dirección de balcón de servicios, siempre estamos aquí prestos para poder atender las inquietudes que tengan. Así que con eso doy de vuelta la palabra a nuestros colegas de Ecuador para cerrar la sesión del día de hoy. Perfecto, Ricardo, Carolina, muchísimas gracias por su participación el día de hoy con nosotros, así mismo a todas las personas que estuvieron escuchando atentamente todo lo que fue su intervención. Quería también recordarle a todos ellos que el material utilizado el día de hoy, tanto en PPT como video, y los contactos de nuestros ponentes serán enviados a sus correos en los próximos días. Con eso, pues damos por finalizado el evento del día de hoy. Ricardo, nuevamente muchas gracias, Carolina, muchísimas gracias, y a todos los participantes. Que tengan un excelente día. Una excelente mañana para Ecuador a todos. Hasta luego.